Ok, vamos a continuar, chicos, con donde nos quedamos la semana pasada. Empezamos a trabajar con algo que se llama Reported Speech. ¿Pero qué es esto? Vamos a recordar un poquito acerca de qué es esto de Reported Speech. Bueno, Reported Speech es cuando nosotros tomamos una frase que ya se dijo con anterioridad, ¿sale? Y la reportamos, se la decimos a alguien más en un tiempo posterior, probablemente en circunstancias distintas, ¿sale? Es decir, básicamente es escuchar una frase y reportarla a alguien más en un momento distinto, es decir, en el futuro. Por ejemplo, nosotros lo que tenemos aquí es una frase. Esto se le conoce como direct speech. Direct speech básicamente es lo que una persona directamente le dice a otra. Lo que nosotros puede que suceda es que hayamos escuchado esta frase o hayamos estado presente cuando esta frase se dijo, es decir, la escuchamos y lo que nosotros vamos a hacer es reportársela a una tercera persona, ¿sí? Alguien que probablemente no estuvo presente cuando se dijo esa frase original. Ok, ahora tenemos que tener cuidado porque ya dijimos que hay algunas cosas que se tienen que cambiar, ¿sí? Algunas reglas se van a cambiar precisamente o algunos de los elementos que estaban en la frase original se van a cambiar para que la nueva frase tenga sentido de acuerdo al nuevo contexto. Lo primero que tenemos que establecer es quién fue el sujeto, quién dijo la frase original. En este caso fue Mark. Y ya tenemos precisamente a quien originalmente dijo la frase. ¿Sale? Ahora, después, aunque esto es optativo, ¿sí? Tenemos que establecer a quién se lo dijo. Esto podría no ser necesario porque a veces la persona que lo escuchó originalmente no es lo importante, pero en este caso, como en la frase original yo estoy de alguna manera involucrado, bueno, pues me puedo utilizar como parte de la frase de indirect speech o reported speech. Lo que sí es importante es que utilicemos un verbo de reporte, que puede ser told, said to, asked, etc., dependiendo de la frase original. En este caso vamos a utilizar la palabra told. Y vamos a decir, Mark told. Y nuevamente, de manera optativa, podemos establecer a quién se lo dijo. En este caso, me lo dijo a mí. Y entonces dirá, Mark told me. Mark me dijo. Perfecto, Mark me contó. Vale, ahora sí, ya lo que tenemos que hacer es concentrarnos en la frase que originalmente se dijo. Vamos a cambiar algunas cosas porque evidentemente el reporte se refiere a una persona que probablemente en este caso ya no está presente. En este caso es Mark y Mark está hablando, por ejemplo, de su propia hermana, ¿no? Su hermana no irá al concierto. Por lo mismo, al principio de la frase él utilizó la palabra my, pero yo no puedo hacerlo porque la hermana es de Mark, no mía. Por lo tanto, en este caso tenemos que cambiar el adjetivo posesivo y la vamos a cambiar por his, porque es de él, es su hermana. Ok, hermana queda absolutamente igual, no hay ningún problema. ¿Sí? His sister. Okay. Mark told me. Ahora, en este caso ya tenemos la frase original y tenemos a las personas que están involucradas. Nos haría falta una conexión. La conexión también es optativa, ¿ok? Podríamos decir, Mark told me his sister won't attend the concert, ¿ok? Podríamos dejarlo en este caso. Vamos a poner también la palabra o la frase de concert. Podríamos dejarlo así y se entiende perfectamente, pero como les he comentado con anterioridad, lo que nosotros hacemos es siempre crear conexiones. Y aunque esta conexión es optativa, en lo personal me funciona muy bien precisamente para generar la conexión entre quienes estuvieron involucrados en el diálogo original y la frase que se dijo. Y entonces utilizamos la palabra that. No es forzoso, no es obligatorio, pero es muy común que se haga. ¿Okay? Básicamente es como cuando nosotros en español decimos la palabra que. ¿Sí? Entonces, Mark told me that his sister, okay, aquí me hace falta un verbo, pero ahorita vamos a ver por qué lo dejé para el final, ¿no? Y esta conexión lo que está haciendo es creando precisamente una conexión entre el sujeto y lo que se dijo originalmente. Perfecto. Ahora, me hace falta la parte más importante que es el verbo y el auxiliar.
Porque aquí lo único que tenemos es Mark me dijo que su hermana al concierto. Ahora, muy importante, en este caso lo que nosotros queremos decir es precisamente que no iría al concierto. ¿Por qué no decimos no irá? Porque probablemente el concierto ya sucedió. Por lo tanto, no podemos decir no irá al concierto. Quizás es algo que ya se llevó a cabo. ¿Sí? Si ese es el caso, entonces tendríamos que cambiar precisamente la naturaleza del verbo. Y por lo tanto, en lugar de won't, lo cambiaríamos para would. Pero como es negativo, wouldn't. Recuerden que tenemos una tablita. Y en esa misma tablita, lo que nosotros tenemos es precisamente cómo es que los verbos o los auxiliares, los verbos modales, van a cambiar de direct speech a reported speech. Por ejemplo, cuando nosotros utilizamos will, ese auxiliar va a cambiar a would. Y eso es exactamente lo que está sucediendo aquí. Aquí está en negativo y aquí está, de alguna manera, también, pero le vamos a cambiar la palabra will por would. She wouldn't. Ahora, cuando nosotros ya cambiamos el auxiliar, el verbo no lo vamos a modificar. En este caso, es el auxiliar el que está recibiendo la modificación y por lo tanto el verbo se va a quedar en su manera original. Ok. Y entonces, Mark told me that his sister wouldn't attend the concert. Tenemos una última palabra que es tomorrow. Y en este caso, la palabra tomorrow, evidentemente, si ya sucedió, si este día ya llegó, ¿sale? Entonces tendríamos que cambiar esta palabra. Si estamos reportando esta frase el mismo día, perfectamente podemos utilizar tomorrow. ¿A qué me refiero con el mismo día? Si nosotros escuchamos a Mark, o más bien Mark nos dijo esta frase, y nosotros reportamos esta frase el mismo día, pues podemos dejar la palabra tomorrow. Pero si ya pasó una semana, pues evidentemente no podemos hacerlo y por lo tanto tendríamos que cambiarlo. En este caso lo cambiaríamos por the following day. Ok, no voy a profundizar demasiado en esto porque ya lo estuvimos trabajando. De cualquier manera, ahí está el video específicamente de Reported Speech. Y lo pueden checar, lo pueden verificar para que vean un poquito más a profundidad esta parte. Ahora, vamos a seguir trabajando con Reported Speech, pero en lugar de hablar acerca de afirmaciones o negativas, ¿cómo podemos utilizar Reported Speech para reportar preguntas? ¿Sí? Para repetir preguntas que ya se dijeron en el pasado. Muy bien. Por ejemplo, estas dos preguntas ya se llevaron a cabo y tenemos precisamente a cada uno de los sujetos que estuvieron involucrados en esa frase. Ahora, cuando nosotros trabajamos con preguntas, independientemente de la pregunta, todas las preguntas se pueden clasificar en dos grandes grupos. ¿Sale? Y aquí hay una diferencia muy marcada entre esta pregunta y esta pregunta. La diferencia es lo que nosotros en inglés conocemos como WH words. Cuando una pregunta comienza con una palabra WH, y por palabra WH me refiero a what, when, where, how, which, who, why, whose. Cuando alguna de estas palabras está involucrada en esta pregunta, en una pregunta cualquiera, esa pregunta nos está pidiendo información específica. Y por lo tanto, no podríamos responder esa pregunta simplemente con un sí o con un no, porque estamos preguntando qué, cuándo, dónde, cómo, cuál, quién, por qué, de quién. Entonces, sería imposible nada más responder a esta pregunta con un sí o con un no, porque nos están pidiendo información, en este caso de tiempo. ¿Cuándo visitaremos la Torre Eiffel? Evidentemente, si yo respondo sí o no, la respuesta puede estar equivocada o simple y sencillamente incompleta. Por otro lado, cuando una pregunta no comienza con una palabra o no tiene involucrada una palabra WH, sino que comienza con algún otro auxiliar, entonces se entiende que esta pregunta se puede responder con un sí, con yes, o se puede responder con no. ¿Okay? Entonces, esa es la diferencia entre estas dos preguntas. Las dos son preguntas, pero sí tienen una naturaleza distinta. ¿Por qué eso es importante para este tema? Bueno, porque cuando hablamos de reported speech en preguntas, es fundamental saber si es una pregunta que tiene una palabra WH o es una pregunta de sí o de no.
¿Ok? Vamos a ver por qué. En general, las reglas permanecen bastante inmutables. Son muy similares a lo que ya vimos con reported speech de afirmaciones o negaciones. ¿Sale? Lo primero que tenemos que hacer es identificar quién es el sujeto de esa oración, es decir, quién lo dijo originalmente. Y originalmente, en este caso, como yo lo pregunté, aquí sí puedo utilizar el mismo pronombre, porque probablemente yo estoy reportando esa misma pregunta. Y entonces, perfecto. Tenemos I. Ahora, vamos a utilizar nuevamente, ya dijimos, siempre vamos a tratar de identificar la palabra de reporte, ¿sale? Y en este caso, el verbo de reporte es asked, porque es yo pregunté. Sigue siendo exactamente lo mismo. Muy bien, y en este caso vamos a utilizar asked. Y si así lo decidimos, si lo requerimos, podemos agregar a la persona que recibió la pregunta original, y en este caso es the tour guide. Hasta aquí todo es muy similar. Ahora, si recuerdan, lo que vendría a continuación, si recuerdan adecuadamente, lo que vendría a continuación es la conexión, que en los reported speech, que son afirmaciones o que son negaciones, utilizamos that. Sin embargo, en este caso, esta palabra sería incorrecta. Vamos a utilizar otro tipo de conectores para las preguntas. Y en este caso, como la pregunta es una pregunta WH, vamos a utilizar esa misma palabra WH como conector. Y en este caso es when. Ok, y después viene el pronombre. Hay que tener mucho cuidado con los pronombres, ¿sale? Si la persona que está reportando la frase, ¿sale? Está involucrada dentro de la frase original, bueno, los pronombres realmente no cambian por lo general, como es este caso. Si yo estuviera reportando lo que le sucedió a alguien más o estuviera reportando lo que le preguntó alguien más a otra persona, sí tendríamos que cambiar este pronombre. En este caso no es necesario porque yo le pregunté al guía de turistas y estoy hablando acerca de un grupo de personas al que yo pertenezco. Entonces, I asked the tour guide when, entonces queda de alguna manera el mismo pronombre, when we. ¿Sí? Ok. Ahora, ustedes podrán decir, pero te faltó el will. Es correcto, pero aquí ponemos primero will porque esto es una pregunta. En el reported speech ya no lo vamos a generar como una pregunta, estoy reportando lo que se dijo en ese momento. Entonces, recuerden que en una pregunta primero va el verbo modal o el auxiliar y después el sujeto. En este caso, como ya no lo voy a reportar como una pregunta, ¿sale? Pongo primero el sujeto y ahora sí, voy a revisar mi verbo modal. De acuerdo a la tablita que nosotros ya conocemos, como es will cambiaría a would, ¿sale? Y en este caso, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a cambiar will por would. Recordemos esta otra regla. Si tenemos un verbo modal, el verbo modal es el que recibe el cambio. El verbo principal se queda en su forma original y en este caso es visit. ¿Ok? I asked the tour guide when we will visit. Ahora, ¿qué cosa? Lo último que es la Torre Eiffel. Y eso lo podemos dejar igual. Aquí sí no hay ningún cambio. The Eiffel Tower. Ok. Básicamente, la diferencia entre el reported speech, ¿sí? Lo que vimos originalmente, tiene que ver con el conector, lo primero, ¿no? Lo demás permanece virtualmente inmutable, queda exactamente igual. En este caso, aquí vamos a cambiar el conector, no vamos a usar that, vamos a utilizar when. ¿Por qué? Porque es la palabra WH con la que hicimos la pregunta. Incluso si ustedes lo ponen en español, se darán cuenta de que tiene sentido. Yo le pregunté al guía de turistas cuándo nosotros visitaríamos la Torre Eiffel. Ok, perdón, mi hija. Ahora, ¿por qué decía que es importante identificar si la pregunta comienza con WH o no lo hace? Bueno, porque como ustedes probablemente ya están pensando bueno, si en esta frase no tenemos la palabra WH, ¿cuál va a ser el conector? Bueno, vamos parte por parte. Lo primero es lo de siempre, ¿no?
vamos a identificar quién fue quien hizo la pregunta original. Y en este caso fue the tour guide. Este es mi sujeto. The tour guide. Lo siguiente es tomar la palabra de reporte. En este caso, la palabra de reporte es preguntó. ¿Sale? Cuando hablamos de la palabra de reporte, por supuesto estamos hablando de le dijo, le comentó, le contó, le preguntó. ¿Sale? En este caso es preguntó. Asked. Ok. ¿A quién le preguntó? Bueno, nos preguntó a nosotros. Como yo sigo involucrado en esta frase, puedo utilizar nuevamente us. Aquí no hay ningún cambio de pronombre. Hasta aquí vamos bien. ¿Sí? The tour guide asked us. El guía de turista nos preguntó. Básicamente quiero que sigues el conector. Pero si aquí utilizamos when, ¿qué vamos a hacer acá si no tenemos una palabra WH? Ok, afortunadamente esto es muy similar a lo que hacemos en español. Si ustedes lo piensan de esa manera, ¿cómo es una pregunta? ¿Cómo usualmente les formulan una pregunta que requiere una respuesta de sí o de no? ¿No? Entonces, en este caso, por ejemplo, la pregunta original dice, ¿Do you want to take the elevator to the top? Piénsenlo. ¿Cómo les preguntarían? Oye, el guía de turista nos preguntó, ¿cuál sería la siguiente palabra? Piensen un momento. Lo que hacemos usualmente en español, es decir, nos preguntó si queríamos tomar el elevador hasta la cima. Es exactamente lo mismo en español. No vamos a poner yes, ya sabemos que yes es el sí pero en afirmación. Lo que vamos a hacer es vamos a utilizar la palabra if. Este va a ser el conector de aquellas preguntas reportadas que se puedan preguntar, perdón, que se puedan responder con un sí o con un no. The tour guide asked us, el guía de turista nos preguntó si. Perfecto, muy bien. Ahora, lo siguiente es ver los pronombres. En este caso, la pregunta es directamente formulada por el guía de turistas. Ustedes quieren tomar el elevador a la cima, ¿ok? Ahora, yo no puedo decir en mi reporte, el guía de turista nos preguntó si ustedes querían, porque evidentemente yo estoy involucrado en esa frase. Entonces, vamos a cambiar ustedes por nosotros. Y en este caso, pues vamos a utilizar la palabra we. The tour guide asked us if we. Ok, recuerden que acá lo que cambiamos fue el auxiliar, el verbo modal, porque teníamos will. En este caso, no tenemos un verbo modal. Por lo tanto, lo que vamos a cambiar es el verbo principal. Ok, ahora, el verbo principal está escrito en presente. Revisando nuestra tablita, en el direct speech, si el verbo está en presente, al reported speech cambiaría a pasado. Y como want es un verbo regular, lo que vamos a hacer es vamos a escribir wanted. ¿Ok? Wanted. Y el resto, pues es virtualmente lo mismo, ¿no? The elevator to the top. Y eso es todo. Eso es todo lo que nosotros tenemos que saber acerca precisamente de lo que es los reported speech, pero con preguntas. ¿Sale? Lo que cambian son los conectores, ¿sale? Y como el reporte ya no se hace en forma de pregunta, pues nada más cuidar que de alguna manera si tenemos un verbo modal, ahora se escriba después de nuestro sujeto. Si hay un verbo modal, el verbo modal siempre va a recibir la modificación, si no, será el verbo principal quien reciba esa modificación. ¿Cuáles son esas modificaciones? Bueno, si el verbo está en presente, cambia a pasado. Si está en presente progresivo o continuo, pasa a pasado progresivo. ¿Sale? Aquí tenemos un ejemplo. Jane is sleeping. Jane was sleeping. Del presente perfecto cambia a pasado perfecto. I have bought a new dress cambiaría a She said that she had bought a new dress. La única diferencia entre el presente perfecto y el pasado perfecto es el auxiliar. Have cambia a had.
Y el verbo siempre va a estar, el verbo principal siempre va a estar en pasado participio. Si no recuerdan estas reglas, les recomiendo revisar los videos acerca del presente y el pasado perfecto. De pasado simple también cambia a pasado perfecto, ¿sale? Alex said, I finished my homework. Alex said that he had finished his homework. Y todos los verbos modales, will cambia a would, can cambia a could, may cambia a might, must cambia a had to y have to también se modifica a had to, ¿sale? De cualquier manera, les estaré adjuntando esto a la actividad. ¿Qué es lo que vamos a hacer con esta información? ¿Cuál es la actividad que vamos a llevar a cabo con esta información? Muy bien. Lo que ustedes tienen aquí a continuación, y se los voy a compartir evidentemente en su Google Classroom, es una serie de preguntas, ¿sí?, que están de alguna manera hechas en Direct Speech. Cada una, sí, ustedes la pueden encontrar ya directamente con el sujeto, la palabra de reporte y la persona que lo escuchó originalmente, que en este caso siempre voy a ser yo, ¿sale? Lo que ustedes tienen que hacer es tomar esta pregunta y cambiarla a Reported Speech. Y eso es todo, ¿sale? Eso es todo lo que nosotros tenemos que hacer. Por ejemplo, la primera dice, Where is he? She asked me. Ok, muy sencillo. Lo primero que vamos a hacer es poner lo que es la palabra where, porque si tenemos una palabra WH, es el conector. Entonces, she asked me where. Ahora, lo siguiente es el verbo, que en este caso es el verbo to be. Como está en presente, el presente cambia a pasado. Y entonces sería, she asked me where was he. Y listo. Eso es todo lo que tenemos que hacer con cada una de las preguntas. Cambiarlas de Direct Speech a Reported Speech. Cualquier duda, estoy a la orden, estamos en contacto y hablamos pronto, chicos. Cuídense mucho.